Muy buenos días y bienvenidos a la nueva conferencia virtual organizada por la Unidad de Currículum y Evaluación sobre la priorización curricular. Hoy estamos con Josefina Silva. Ella es la coordinadora de la educación de personas jóvenes y adultas de la Unidad de Currículum y Evaluación. Y nos hará la presentación sobre priorización curricular para 2020-2021 de educación para personas jóvenes y adultas. Muy buenos días. Quisiera saludar a toda la comunidad educativa, especialmente a la comunidad educativa de la educación de personas jóvenes y adultas, especialmente a los coordinadores regionales, a los jefes de UTP, a los directivos, sostenedores, docentes, especialmente a las redes pedagógicas y a la comunidad en general. Les agradezco esta oportunidad de que estén aquí presenciando esta conferencia. Espero que con esta conferencia poder acercar el instrumento de priorización curricular, poder dar orientaciones para su implementación y solucionar dudas que puedan haber surgido en el camino, porque esta priorización ya ha sido dada a conocer. Igualmente espero poder solucionar esas dudas durante la conferencia. Sin embargo, podrán hacer sus preguntas y las resolveremos al final. Bueno, entonces esta es la priorización curricular para el periodo 2021 de la modalidad de educación de personas jóvenes y adultas. ¿Qué es la priorización curricular? La priorización es un marco de actuación pedagógica que determina los objetivos fundamentales esenciales del currículo vigente y procura que se puedan cumplir con el máximo de realización dadas las condiciones y circunstancias en que se encuentra el país. Esta es una priorización, es un instrumento que favorece el desarrollo integral e incluye todas las asignaturas de la formación general de la modalidad e integra de manera transversal y flexible la formación instrumental como un componente fundamental para entregar herramientas de apoyo socioemocional a los estudiantes y de carácter práctico. Acá podemos tener una visión general de cómo ha sido concebida esta priorización. Se priorizaron todos los sectores y subsectores obligatorios de la formación general. Y luego la formación instrumental y diferenciada, como señalé, se integran de manera flexible con los objetivos priorizados y especialmente la formación instrumental se le da vital relevancia a los ámbitos, a las asignaturas de convivencia social y tecnología y comunicación. ¿Por qué? Porque juegan un rol fundamental en el apoyo socioemocional que le podamos brindar a los estudiantes en este contexto y porque desarrollan habilidades y contribuyen a reducir la brecha de aprendizaje de los estudiantes. ¿Por qué priorizar? Es una pregunta que probablemente habrá surgido. Esta priorización surge como respuesta ante una necesidad del sistema, ante la reducción del tiempo lectivo dada la emergencia sanitaria. Es una respuesta que se hace cargo de un problema actual, grave, serio y extendido, y que busca orientar de manera oportuna y adecuada las decisiones de los establecimientos y el actuar de los docentes. En ese sentido, es un documento, un instrumento que propone una ruta para que los establecimientos puedan transitar hacia los aprendizajes esperados del currículo. Y en esta ruta plantea dos niveles. Un nivel o un primer piso, que es el nivel 1, que son los objetivos fundamentales imprescindibles, y un segundo piso, que son los objetivos integradores o significativos. En ese sentido, los niveles organizan los objetivos priorizados. Y estos objetivos imprescindibles, que corresponden al nivel 1, son considerados esenciales para avanzar en nuevos aprendizajes de la asignatura y a lo largo de los niveles. Estos objetivos actuarán como un primer nivel que le permitirá a la escuela y a los docentes organizarse y tomar decisiones respecto a cómo actuar, dadas las necesidades y el contexto real y las posibilidades del contexto real en el que se encuentre. Y en segundo lugar, se propone poder avanzar hacia objetivos de carácter integrador o significativo, cuya característica es que favorecen la integración de los sujetos con una participación activa en la sociedad. En ese sentido, tienen un alto grado de pertinencia y significatividad, y además favorecen aprendizajes que permiten transitar con otras áreas, que permiten conectar con otras áreas del conocimiento, tanto del currículo, es decir, interdisciplinaria, como fuera del ámbito curricular, que es algo que en el caso de la modalidad es muy relevante, dado que los estudiantes se mueven en muchos casos en conexión con el ámbito laboral. ¿Cómo se construyó esta priorización curricular?
básicamente uno podría decir que se organizó en 3 pasos. Primero, se revisó la organización curricular de cada asignatura, considerando sus ejes y su progresión a lo largo del currículo. Y a partir de esto se identificaron objetivos fundamentales que fueran imprescindibles para avanzar en cada eje y objetivos fundamentales que fueran integradores o significativos del nivel. La priorización, una vez identificados estos imprescindibles, integradores y significativos, se realizó buscando un equilibrio entre los ejes, velando porque hubiera una coherencia a lo largo de toda la asignatura y los niveles. Un ejemplo es este del primer nivel de educación básica del subsector lengua castellana y comunicación. En este subsector se ofrecen 8 objetivos fundamentales, de los cuales 4 fueron priorizados. Y 3 fueron priorizados en el nivel 1 y 1 fue priorizado en el nivel 2. Y en esta diapositiva se puede visualizar cuál es el resultado final. En el nivel 1 se organizan 3 aprendizajes de comunicación oral, producción de textos escritos y lectura. Y en el nivel 2 está el objetivo de comunicación oral. Este ejercicio se replicó con todas las asignaturas, con todos los niveles. Esto es solo una ejemplificación. Ahora, la gran pregunta es cómo implementar los objetivos priorizados. El desafío es acompañar el proceso para que todos los jóvenes y adultos puedan avanzar y desarrollar estos aprendizajes esenciales y luego promover el logro de aquellos objetivos considerados integradores y significativos. Y para esto se pondrán a disposición de todos los docentes y los establecimientos fichas pedagógicas para la implementación de la priorización, que ofrecerán recursos, planificaciones y material de clase. Estas fichas pedagógicas son sin duda un instrumento fundamental para esta implementación y vamos a profundizar un poco en qué consisten. Su propósito es relevar estrategias didácticas pertinentes para abordar los objetivos de la priorización curricular, proponen actividades, recursos y evaluaciones seleccionadas del programa de estudio y del texto de estudio, y otros recursos disponibles en la página web de Currículo Nacional. Se ofrecen al docente como una ayuda para realizar su labor de enseñanza, como una guía para planificar y para organizar los objetivos de acuerdo con el tiempo disponible y las necesidades de su contexto. Estas fichas pedagógicas responden a 4 preguntas básicas. ¿Qué aprenderán? ¿Qué estrategias utilizo? ¿Cómo puedo verificar si el estudiante aprendió? Y se ofrecen recursos de apoyo para esta tarea. Acá hay un ejemplo. Este es un ejemplo de educación matemática, el tercer nivel de educación básica. Estas fichas todavía no han sido publicadas, pero por lo mismo en este momento no nos interesa el contenido, sino ilustrar su estructura. En la primera parte se indica cuál es el objetivo fundamental que ha sido priorizado. Luego se indica las estrategias de aprendizaje que se ofrecen sugerencias de estrategia para abordar los aprendizajes del objetivo fundamental. Y estas estrategias son ilustradas con ejemplos concretos del programa de estudios y el texto escolar. En este caso, ahí se puede visualizar que hay un ejemplo concreto tomado del programa de estudio. Y en esta otra diapositiva hay un ejemplo concreto tomado del texto de estudio, en este caso también matemática. Se indica siempre el número de página, el número de actividad que se está haciendo alusión para que pueda ser fácilmente ubicable. Luego viene una sección que son las estrategias de evaluación, en la cual se entregan, esto también es un punto importante en el cual vamos a profundizar más adelante, porque esta priorización curricular tiene un énfasis fundamental en la evaluación de tipo formativo. Y en este sentido, en esta sección se ofrecen estrategias de evaluación formativa y estrategias de retroalimentación para poder desarrollar durante el curso del aprendizaje. Se ejemplifican con actividades también del texto de estudio o se sugieren algunos criterios para construir rúbricas y se sugiere también cómo usar los indicadores que trae el programa, indicadores de aprendizaje del programa de estudio. En otros casos también se sugieren preguntas que el docente puede utilizar como una pauta de evaluación. Y por último está la sección de recursos de apoyo a los docentes, que incluyen actividades, estrategias y apoyos para la evaluación, tomados principalmente del sitio web Aprendo en Línea y Currículo Nacional. Esto nosotros consideramos que es un aporte, dado que actualiza las actividades y los recursos que estén disponibles para EPJA, dado que nosotros tenemos un currículo que ya lleva bastantes años. Por lo tanto, en esta sección se ofrece una posibilidad de actualizar muchas actividades, se dan ideas que hoy día se están planteando y que están disponibles para todos los estudiantes y para todos los docentes en la web del Currículo Nacional.
Como les señalaba, la formación instrumental y la formación diferenciada mantendrán sus objetivos fundamentales, no fueron priorizadas, pero se entregará autonomía a los establecimientos para que las implementen siempre con flexibilidad, asociados con los objetivos fundamentales priorizados y tomando en cuenta el proyecto educativo de cada establecimiento y las competencias que requieren sus estudiantes. Un ejemplo de cómo implementar flexiblemente las asignaturas de la formación instrumental con los OF de la formación general lo ilustran. Voy a dar 4 ejemplos en los cuales se ilustra claramente cómo se pueden implementar los ramos de la formación instrumental. Este, por ejemplo, es un objetivo fundamental de estudios sociales del primer nivel de educación media, que es del área de formación ciudadana, reconocerse como sujetos de derecho, con deber y responsabilidades hacia el resto de la sociedad. Y en este caso se sugiere hacer un cruce con la asignatura de convivencia social, dada la pertinencia temática. A continuación, otro ejemplo, este es de lengua castellana y comunicación del primer nivel de educación media, y el objetivo fundamental dice buscar, seleccionar y organizar información sobre temas de interés y exponerla en forma escrita con propiedad léxica, uso adecuado, etc. Se sugiere en este caso hacer un cruce con la asignatura de tecnología y telecomunicaciones, dado que el objetivo fundamental tiene un énfasis en la búsqueda, selección y organización de la información, y se sugiere incentivar el uso y la búsqueda de información y procesamiento de información en ámbitos digitales. Otro ejemplo, este es de educación matemática, el segundo nivel de educación media. Este es lo F4, que señala conocer las razones trigonométricas y utilizarlas para resolver problemas geométricos. Dado que este objetivo fundamental tiene una fuerte aplicación en ámbitos de la construcción, del diseño, de la arquitectura, se sugiere hacer un cruce con la asignatura de inserción laboral. Y por último, este es un ejemplo de también estudios sociales del segundo nivel de educación media, el OF11, que señala situar históricamente el sistema económico actual, relacionando sus características con otras formas de organización económica en la historia de la humanidad. Se sugiere en este caso hacer un cruce con la asignatura consumo y calidad de vida, dado que en esta asignatura hay un fuerte énfasis en la mirada sobre el mercado. Entonces, estos son solamente ejemplos que ilustran cómo los docentes pueden integrar de manera flexible y de acuerdo a la pertinencia temática las asignaturas de la formación instrumental. Como les señalaba, este instrumento de priorización curricular tiene un fuerte énfasis en la evaluación formativa. Y en este caso, el decreto 2169 exento, que es el que rige la evaluación en el caso de la modalidad de jóvenes y adultos, señala la evaluación como un proceso reflexivo. La define así, como un proceso reflexivo, sistemático y riguroso de indagación para tomar decisiones acerca del conjunto de variables que intervienen en las distintas etapas del proceso pedagógico. Un instrumento que proporciona información acerca de los estudiantes y su contexto. Y en este punto es de enorme relevancia poder mirar nuevamente este decreto, porque efectivamente tiene un fuerte énfasis en poder recabar información sobre los estudiantes, sobre cómo llegan a la sala de clase y sobre el contexto en el cual están. Nosotros sabemos que el contexto de los estudiantes EPJA es un contexto de por sí vulnerable y que probablemente en estas circunstancias actuales se ha visto acrecentado. Entonces, en ese sentido, el decreto 2169 juega a favor de esta priorización curricular porque entrega los apoyos necesarios para realizar buenas evaluaciones y diversificar las evaluaciones y sobre todo enfatizar en la evaluación formativa. En este sentido, uno podría decir que se señala en el decreto 2169 diversos tipos de evaluación. Hay una evaluación con fines diagnósticos, una evaluación inicial, evaluación con fines formativos y evaluación con fines acumulativos. En el punto específico de la evaluación con fines formativos, es muy relevante que este decreto conecta perfectamente con el decreto 67 de la educación regular, que es el que hoy día está vigente para la priorización, para la educación regular y que se ha enfatizado enormemente para la priorización curricular. Y en ese sentido hay conexión entre ambos decretos. Por lo tanto, el énfasis es decidido en una evaluación formativa y esta a grandes rasgos consiste en que los docentes puedan recabar información sobre el momento del aprendizaje en que se encuentran los estudiantes, por diversas estrategias, recolectar información, retroalimentar esta recogida de información,
realizar ajustes al aprendizaje y que estos ajustes permitan cerrar esta brecha de aprendizaje que pueden presentar los estudiantes. Aprovecho de señalarles que ya se realizó una conferencia, el equipo de evaluación y estándares realizó una conferencia sobre estrategias de evaluación formativa, que los invito a revisarla en este mismo link y que está a disposición, y les sugiero que la revisen porque yo acá solamente voy a ilustrar algunos ejemplos de evaluación formativa. Algunos ejemplos que ustedes verán reflejados en las fichas pedagógicas son los siguientes: ofrecer preguntas, por ejemplo, buenas preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo cambiaría si? ¿Cuáles son las razones de esto? Suponiendo que pasa esto, ¿qué pasaría si? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Qué cambiaría si yo hago esto? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo se relaciona con nosotros ahora? Preguntas de ese tipo son muy relevantes porque conectan el aprendizaje con la situación actual de los estudiantes. Entonces son preguntas altamente significativas. ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? ¿Por qué nos importa y por qué nos debe importar? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo entenderlo? Entre otras. Trabajos escritos, trabajos orales, trabajos en grupo, ticket de salida, que también es una buena estrategia que en vez de usarse como ticket de salida de clase, se puede usar como una estrategia al final de la semana, por ejemplo. Y una tabla que es muy útil, que es lo que sé, lo que quiero saber y lo que aprendí, que se puede usar al inicio, en la mitad y al final del proceso de aprendizaje, que no necesariamente tiene que ser durante una clase, sino que puede ser en un tiempo de 2 semanas o qué sé yo, lo que tarde el proceso, el objetivo fundamental en abordarse. ¿Cómo puedo verificar estas estrategias? Yo sé que, y no me cabe duda, y así he tenido información, de que los docentes se han organizado, los establecimientos se han organizado para ingeniárselas de manera creativa, para recibir retroalimentación del aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, nosotros acá vamos a sugerir algunas que probablemente no van a ser mucha novedad para ustedes, pero igualmente las señalamos. ¿Cómo recabar información en tiempos de lecciones no presenciales? Por medio de plataformas interactivas, enfatizar el uso del libro de texto, tareas enviadas al correo o subidas a alguna plataforma de aprendizaje, trabajos grupales vía WhatsApp, por ejemplo, plataforma educativa, un chat u otra red social, grabar notas de voz que no requieren conexión inmediata a internet, videos o realizar videoconferencias, dar la opción también, que probablemente muchos estudiantes puedan realizarlo, de entregar los trabajos físicamente en el establecimiento, generar clases grabadas que los estudiantes puedan descargar y ver y responder de manera remota desde sus hogares, entre otras. Y finalmente, para la implementación curricular, quisiera reforzar los 3 principios básicos que ha definido el Ministerio de Educación ante esta emergencia sanitaria, que tienen que ser la hoja de ruta y el marco que defina el marco de acción de todas las acciones que tomemos y decisiones que tomen los establecimientos y los docentes, que es flexibilidad, seguridad y equidad. Y con eso, bueno, muchas gracias y ahora estamos respondiendo las preguntas. Muchas gracias, Josefina. Bien, tenemos varias preguntas, así que a ver, vamos intentaremos responder todas. Sí. Carla nos pregunta si tendremos material disponible para las escuelas especiales. Las escuelas de la... No, nombra solamente especiales. Especiales, pero de la modalidad educación especial, ahí como que me pierdo. Carla, si nos pudieras aclarar a qué te refieres explícitamente, porque quisiera señalar que esta priorización curricular es válida para todas aquellas modalidades o planes dentro de la modalidad que se rijan con el decreto 257. Entonces, en ese sentido, para todas esas modalidades aplica. Yo no sé si te estás refiriendo a eso. Si nos pudieras aclarar ese punto, te agradecería. Gisis nos pregunta, bueno, nos manda saludos desde Iquique, del Colegio Hola, Bulnes. Gisis. ¿Desde qué fecha aproximadamente se podrá implementar la priorización curricular y si esta es obligatoria? Ya, es una muy buena pregunta. La priorización curricular se sugiere implementarse desde ahora. En tanto, y con esto respondo a la segunda pregunta, ¿es obligatoria? Es una sugerencia que hace el Ministerio de Educación para poder abarcar los
aprendizajes del currículo vigente. En ese sentido, yo quisiera reforzar lo que señalaba anteriormente de que esto ofrece una hoja de ruta, es como un mapa que me dice por dónde tengo que transitar para llegar a la meta, que es el logro del máximo, de la mayor cantidad de aprendizaje y de la mayor cobertura del currículo vigente. Pero es una sugerencia que hace el Ministerio de Educación y que ha sido validada por la opinión pública, que ha sido validada como unas orientaciones que son adecuadas, que son pertinentes al contexto y en torno a las cuales se están organizando todas las otras acciones que toma el Ministerio de Educación en relación al aprendizaje. Entonces, en ese sentido, vale la pena mirarlo y nosotros consideramos que junto con las fichas pedagógicas van a ser un buen apoyo a las escuelas para implementarse desde ya y especialmente para el retorno presencial a clase. Bien, nos preguntan también si Alejandra Troncoso, si el decreto 67 rige para la educación de adultos. Gracias también por la pregunta, porque yo confieso que tenía la misma duda y la verdad es que no rige para la educación de adultos, pero por eso es importante lo que señalamos sobre el decreto el 2169 que rige para la educación de adultos, porque es un decreto que tiene un espíritu muy similar al del decreto 67. En tanto, en ambos se enfatiza muy fuertemente la evaluación como un proceso, como un instrumento de recogida de información durante el proceso de aprendizaje. Se da mucho menos énfasis a la evaluación sumativa, a la calificación, sino que lo que importa, la calificación final como para cierre del proceso, sino que lo que importa es poder ir diagnosticando en el proceso cómo están los estudiantes. Por eso señalé que existen estos 4 momentos, una evaluación inicial, una evaluación de diagnóstico para ver cómo llegan los estudiantes, con qué hábitos vienen de estudio, qué brechas tienen, en qué parte están en su trayectoria escolar. Y luego una evaluación inicial cuyo énfasis es poder identificar aquellos estudiantes que necesitan mayores apoyos y poder brindárselos durante el proceso de aprendizaje. Luego una evaluación formativa que es durante el proceso, que tiene muchos elementos de retroalimentación de este círculo que yo les señalé, de poder ir ajustando el aprendizaje al nivel en que están los estudiantes y así poder ir cerrando estas brechas de aprendizaje. Y finalmente la evaluación sumativa que tiene un carácter de proceso que indica cómo están los estudiantes al cierre de todo este proceso. Pero el decreto 67, tal como el 2169, tienen un fuerte énfasis en la evaluación formativa y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar. Bien, muchas gracias. Fernanda nos pregunta si esta priorización afectará en la creación de los instrumentos de evaluación externa de modalidad flexible. Como les señalé, esta priorización rige para todas aquellas modalidades, para la modalidad y para todos los planes que se rijan por el decreto 257. La modalidad flexible tiene otro decreto, entonces esto rige solamente para los que se rijan por el 257 que rige la educación de adultos. Pamela Pereira nos pregunta cómo distingo entre nivel 1 y nivel 2. Bueno, en el instrumento de priorización curricular que está a disposición de todos ustedes en la página de Currículo Nacional, y como yo ilustré en la presentación, Sí, ¿puedo volver atrás? Ya, lo voy a volver atrás para que la mostremos bien. Ahí está. Como yo ilustré acá, pueden fijarse que se distingue entre un nivel 1 y un nivel 2. En el nivel 1 están los aprendizajes, los objetivos de aprendizaje, los objetivos fundamentales considerados imprescindibles, que es este primer piso sobre el cual avanzar, que se espera que tenga una cobertura total. Y luego se señala en un segundo nivel, marcado con azul, los objetivos del nivel 2, que son aquellos en los cuales los docentes podrán avanzar una vez asentados los aprendizajes esenciales hacia ámbitos más significativos, más integradores, que permitan hacer conexiones con las otras disciplinas. Nosotros en muchas de las fichas pedagógicas vamos a proponer que se hagan, por ejemplo, evaluaciones o actividades en conexión con otras asignaturas. Y eso es una oportunidad que nosotros sugerimos aprovechar ampliamente, ya sea por la vía de realización de proyectos, ya sea por la vía de otro tipo de actividades en los cuales se puedan conectar con
objetivos que han sido priorizados en el mismo nivel y que permiten integrar aprendizaje y potenciar el aprendizaje. Mira, esta es una pregunta que se repite bastante. Francisco Rojas nos pregunta, ¿desde cuándo se puede comenzar con esta priorización? Ya, es una pregunta que yo me imagino que todos tienen y lo volvemos a señalar desde ahora ya, porque esto no es un reemplazo al currículo vigente, sino que es una forma de transitar, es una propuesta para transitar por el currículo vigente. Es una hoja de ruta para guiarse ante un currículo que a veces puede parecer apabullador, con muchos objetivos, y uno dice, ¿por dónde empiezo? Bueno, nosotros como ministerio estamos proponiendo por dónde empezar. Entonces, en ese sentido, ya que muchos colegios han continuado con turnos éticos, realizando clases a distancia o con otras formas de aprendizaje, este es un currículo, este es un instrumento para implementar desde ahora. Y para los estudiantes, obviamente, se va a hacer más patente cuando sea el regreso presencial a clases, pero este es un instrumento que está vigente y es útil aplicarlo desde ahora. ¿Y hasta cuándo? Nos preguntan también. ¿Hasta cuándo? También agradezco esa pregunta, porque este es un instrumento que tiene vigencia por el año 2020 y por el año 2021. En ese sentido, tenemos todavía es importante que se familiaricen con el instrumento porque tiene todavía un largo periodo de vigencia. Y termina el 2021 y en el 2022 entramos con el currículo vigente normal. Bien, esta es una pregunta que voy a pedirte tu opinión con respecto a qué pasa con aquellos alumnos que no se han acercado al establecimiento, no tienen conectividad, se les ha llamado pero no contesta, se ha ido al hogar incluso para comprometerlos y no aparecen. ¿Qué hacemos con su evaluación, con su seguimiento del aprendizaje, etcétera? Bueno, esto es una pregunta difícil. Yo me imagino, y según lo que la información que yo he recopilado de todas las regiones, porque he estado en contacto con las personas del Subcomité de Retención y Nuevas Oportunidades de la Coordinación Nacional de EPJA, todo esto, perdón, se me olvidó saludarlos al inicio, lo siento, les doy un cordial saludo porque son un apoyo fundamental y han sido un apoyo fundamental para construir esta priorización y las fichas pedagógicas y esta presentación también. Y me han contado de cómo se han comportado las macrozonas. Y en general ha habido una buena... han sido pocos los casos en que los estudiantes simplemente no se han podido ubicar, en que los colegios no han tenido relación o formas de contacto con los estudiantes. Y yo en ese caso... Esta es una opinión absolutamente personal. Yo simplemente lo que haría es insistir y una vez que se logre localizar al estudiante, darle apoyo socioemocional y contención y enseñarle lo que se le puede enseñar. Pero lo más importante, y esto es un énfasis que nosotros está puesto en la introducción de la priorización, es generar un sentido potente de comunidad escolar, porque lo que nosotros queremos es que esto no se transforme en una tragedia, ya esta tragedia sanitaria, que no se transforme en una tragedia de educación. Entonces, en ese sentido, es muy relevante fortalecer las comunidades educacionales, fortalecer las comunidades escolares, y yo sé que en ese contexto las redes pedagógicas de EPJA tienen una enorme importancia, han tenido un gran rol, se organizan muy rápidamente, y yo les hago un llamado a que continúen con ese espíritu de trabajo colaborativo que tienen, y que en los casos en que haya estudiantes que no aparecen, seguir insistiendo hasta que aparezcan, y una vez que aparezcan, simplemente darles contención socioemocional, apoyos, que la escuela sea un lugar de acogida, donde encuentren un apoyo y no una mirada apabullante ni enjuiciadora. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que retomar ese sentido como primigenio que tenía la escuela, que era de un sentido muy fuerte de comunidad. Bien, voy a retomar una pregunta anterior que yo te hice sobre cuándo empezar la implementación, porque Carolina, yo creo que es importante aclarar, Carolina nos dice que ella estuvo en la charla sobre educación parvularia y ahí dijeron que la priorización se aplicaba en el retorno a clases, pero tú señalaste lo contrario. Ya. ¿Cuándo se utiliza entonces esta priorización? Ya, yo entiendo que hayan
que puede haber habido poca claridad. Para los docentes, la priorización corre desde el momento en que se publica. O sea, y nuevamente vuelvo a relevarlo, no es obligatorio, no es el currículo, no es un nuevo currículo. El currículo vigente por decreto es el que está vigente. Esto es una propuesta para transitar por ese currículo. En ese sentido, de alguna manera para los estudiantes se puede hacer más patente cuando vuelvan a clases presenciales, pero para los docentes que estamos preparando material, que estamos comunicándonos con los estudiantes, que estamos buscando posibilidades y de manera creativa de poder llegar a los estudiantes, el currículo, la priorización curricular rige desde ahora. Y eso, ese es el mensaje que es importante dejar claro. Muchísimas gracias. Bueno, de diversas formas nos han preguntado sobre la implementación, bueno, de que no es obligatorio esta priorización curricular, si ellos pueden hacer su propia priorización, si pueden hacer un trueque de objetivos entre el nivel 1 y el nivel 2, si la pueden implementar de manera autónoma, me imagino que eso significa crear una nueva priorización. ¿Qué nos puedes decir al respecto? También agradezco mucho esa pregunta porque yo he sabido de que muchos colegios, tanto de educación regular como de EPJA, han reaccionado, porque muchas veces nosotros reaccionamos más tarde que las comunidades, y eso tiene un lado positivo, que las comunidades son muy reactivas y son muy proactivas frente al aprendizaje. Y hemos sabido que muchos colegios han hecho sus propias priorizaciones curriculares. En ese sentido, esta es una propuesta ante la cual se sugiere cotejar sus propias priorizaciones o sus propias decisiones respecto a cómo abarcar el currículo vigente. Se sugiere que sean cotejadas con ese instrumento, dado que este instrumento ha sido validado por una amplia comunidad, ha sido validado por el Consejo Nacional de Educación y ha sido considerado de manera amplia, ha generado un amplio acuerdo, y eso es muy positivo y es muy importante relevarlo, ha generado un amplio acuerdo, tanto porque es una orientación que es oportuna, como porque es adecuada al contexto en que nos encontramos. Entonces, en ese sentido, si los colegios ya cuentan con sus propias priorizaciones o quieren proponer una ruta distinta, no hay ningún problema, pero se les sugiere cotejar con esta, que es la propuesta que hace el Ministerio de Educación, y adaptarla o chequearla, digamos, con ese instrumento. Entonces, lo importante es que lo vean como una ayuda, no como algo que va en contra de sus decisiones. Bien, también varios docentes nos han preguntado por la modalidad flexible, por el decreto 211, si es que esta priorización curricular se aplica a ellos, debido a que tiene un temario establecido. ¿Cómo se puede hacer flexible entonces esta modalidad? Quizá ya lo había señalado antes, pero esta priorización curricular rige para las modalidades y planes que se rijan por el decreto 257 que rige para la educación de adultos. En el caso de la modalidad flexible, dada su característica flexible, se tendrán que hacer adecuaciones de acuerdo se puede mirar esta priorización, los temarios tendrán que adecuarse a esta priorización curricular. En ese sentido, queda todavía ese tema pendiente, pero insisto que esta priorización rige exclusivamente para los colegios y para las modalidades de planes que se rijan por el 257. Gracias. Con respecto a la prueba de transición, ¿esta priorización estará alineada a la prueba de transición? La PSU. A ver, esto es un poco así. A ver, toda la prueba de transición o PSU va a ser una prueba que se va a alinear a este instrumento curricular, y en ese sentido yo les mencionaba que esa es la validez o la legitimidad que tiene este instrumento de priorización, porque todas las iniciativas o todas las políticas del Ministerio de Educación, del Consejo Rector, etcétera, se van a alinear a esta priorización curricular. Entonces, en ese sentido, sí va a haber, tengo entendido que sí va a haber una adecuación de la prueba de selección universitaria o la prueba de transición a esta priorización curricular.
Bien, Marcos Gutiérrez nos pregunta, ¿qué sucede? Y yo estoy apelando a tu opinión. Si el diagnóstico muestra que los estudiantes no tienen ningún conocimiento básico, me imagino que al retorno a clases presenciales. Bueno, es lo mismo que señalaba anteriormente, o sea, esto ya es opinión personal y lo quería yo como profesora. Partiría por un apoyo socioemocional, partiría por un apoyo de contención y partiría por los pisos mínimos que se señalan en el nivel 1, probablemente con un estudiante de esas características y más aún si es un estudiante que entra, por ejemplo, en el primer nivel de educación básica. Probablemente ese estudiante tenga muchos vacíos, muchas dificultades, por lo tanto, probablemente no se pueda llegar con los objetivos del nivel 2. Entonces, en ese sentido, yo partiría por los aprendizajes del nivel 1, consolidando esos aprendizajes y sobre todo si es que parte con la básica, lenguaje y matemática, enfatizando las habilidades de alfabetización y habilidades numéricas. En ese sentido, quisiera aprovechar de agregar que las fichas pedagógicas tienen un fuerte énfasis en el desarrollo de habilidades, que nosotros sabemos desde la unidad de currículo que el desarrollo de habilidades ha sido algo que siempre se les ha sugerido, se les ha indicado a los establecimientos que tienen que trabajar habilidades, pero nosotros consideramos que tenemos una deuda en el sentido de que ha sido no ha sido fácil cómo implementar las habilidades. Yo en encuentros que he tenido con docentes EPJA me dicen, fantástico enseñar habilidades, pero yo no sé enseñar habilidades, no fui formado en habilidades. Entonces, en ese sentido, nosotros sabemos que tenemos una deuda respecto a un currículo que esté mucho más orientado en habilidades, pero estas fichas pedagógicas ofrecen una ayuda en ese sentido, en tanto las estrategias que se sugieren de aprendizaje están fuertemente ancladas en el desarrollo de habilidades. Por ejemplo, en el caso de estudios sociales, hay un fuerte énfasis en el trabajo con fuentes. En el caso de matemática, un fuerte énfasis en las habilidades de modelar, de representar. En el caso de ciencias, de hacerse buenas preguntas, de desarrollar el método científico. Y en el caso del lenguaje, de expresarse adecuadamente, expresión oral, producción escrita también tiene un fuerte énfasis, de la misma manera que en inglés. Entonces, eso también es un apoyo extra, digamos, que ofrecen estas fichas pedagógicas y que tienen que ver con todo este proceso de actualización de la modalidad en el cual ustedes ya muchos saben, porque saben que tenemos un proceso de bases curriculares que está andando, y nosotros vamos caminando hacia desarrollar con más profundidad las habilidades en el currículo. Bien, nos preguntan también cómo podemos aplicar esta priorización a aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales, dado que EPJA, según algunos comentarios, no tiene un equipo PIE que apoye a estos estudiantes. Es que la pregunta es a opinión personal o... Sí. Bueno, yo creo que hoy día buscar la mayor cantidad de apoyos, yo sé que muchos no tienen el equipo PIE como me señalan, sin embargo yo creo que como señalaba al principio y como está dicho en la página de Currículo Nacional cuando se publicaron estas priorizaciones, hay un fuerte énfasis en la asignatura de orientación y de convivencia y en nuestro caso convivencia social. Por lo tanto, integrar a los estudiantes desde ese punto de vista y luego aprovechar el decreto de evaluación 2169 para hacer las pruebas diagnósticas, identificar los apoyos y ahí tomar decisiones creativamente para poder dar apoyos especiales a esos estudiantes. Probablemente, ahora hablo a título personal, la vuelta a clase pueda significar que no estén todos los estudiantes juntos en una misma sala, por lo tanto se pueden separar a los estudiantes en grupos más pequeños, distinguiendo grupos que necesiten mayor apoyo, de grupos que puedan avanzar de manera más autónoma, hacer un seguimiento más presencial con ese grupo que necesita más apoyo. O sea, de todas maneras, enfatizar en esos casos un seguimiento mucho más de cerca, ojalá presencial, que los grupos que necesitan menos apoyo, que uno podría decir, bueno, estos estudiantes
si tienen las condiciones, podríamos trabajar más bien a distancia. Yo iría utilizando esas herramientas de presencial, a distancia y grupos pequeños. Eso haría yo como profesora. Esteban González nos hace un comentario bastante interesante. Dice que falta que los organismos visibilicen los trabajos realizados por la escuela, que cuándo se realizará eso y si existe posibilidad de mostrar lo que los colegios están trabajando. Yo aquí voy a hablar. En Aprendo en Línea hay un espacio para dejar comentarios, en donde ustedes pueden enviar, no sé si pueden enviar recursos, pero sí pueden dejar un comentario señalando que tienen recursos o documentos o iniciativas para compartir, y nosotros acogemos todos esos comentarios y nos podemos poner en contacto directamente con ustedes. Para que lo tengan presente por si quieren compartir. Yo creo que tú mencionaste que podamos armar una comunidad de apoyo es esencial, así que estamos abiertos a todas sus sugerencias. Bien, nos vuelven no, esta es una pregunta interesante también. A ver. ¿Por qué en el currículum vigente o sus planes de estudio programa de estudio está organizado el año en unidades? Entonces nos preguntan con esta priorización si estas unidades se mantienen, cambian, cómo se pueden organizar, queda a decisión de los docentes, nosotros propondremos algo, etcétera. Ya, también sí, es una muy buena pregunta que le agradezco. A ver, nuevamente con este espíritu de existe un currículo vigente, existe un programa vigente y este es un instrumento que viene a decir cómo transitar por ese currículo y ese programa vigente. Nosotros no vamos a sugerir una organización en unidades. Las fichas pedagógicas son, como tales, fichas para cada objetivo fundamental priorizado. Sin embargo, en cada ficha, y esto es algo que también me han preguntado respecto a cómo trabajar los CMO, en cada ficha pedagógica se hacen orientaciones o directrices de qué aprendizajes son más pertinentes de trabajar para abordar el objetivo fundamental. Y en ese sentido, la guía que nosotros hacemos en la ficha pedagógica directa al programa de estudio puede dar alguna pista de por dónde uno podría rearmar las unidades. Yo ahora hablo a título personal. Lo que yo haría como profesora es mirar la priorización, identificar cuáles CMO yo podría adecuar a esta priorización y armar una propuesta de nuevas unidades. O otra posibilidad es transformar cada OF en una unidad. Y esto todo exclusivamente con fines para organizarse, para planificar el año escolar. Pero evidentemente las unidades, como están planteadas en el programa de estudio, que también, ojo, que también el programa de estudio siempre es una propuesta, o sea, los colegios pueden tener sus propios programas de estudio. Son una sugerencia para un año lectivo normal, por lo tanto, sin duda hay que hacer adecuaciones, incluso podrían, por ejemplo, otra opción es mantener esas unidades y seleccionar algunos temas de esas unidades a abordar, crear como unas subunidades. Pero en ese sentido los colegios y docentes tienen total libertad, autonomía. Recuerden, autonomía, o sea, flexibilidad y equidad y seguridad son los principios que tienen que marcar todas sus decisiones curriculares. Bien. Nos preguntan con respecto a los textos escolares. ¿Cómo podemos trabajar con los textos escolares con respecto a la priorización, especialmente con el nivel 1? Ya. Voy a volver atrás a una imagen de un texto que tenía... Ya, mire, esta es la ficha pedagógica. La ficha pedagógica, como yo les mencioné, tiene arriba, se señala el OF que ha sido priorizado y luego en la pregunta ¿qué estrategias uso? Se señala una serie de estrategias y ahí se ponen alusiones directas al programa de estudio. Incluso muchas veces, como en este caso, con una imagen que dice la tabla, mire, use esta tabla, se sugiere usar esta tabla que está planteada en la página tanto del programa de estudio. Y lo mismo se hace en el caso de los textos de estudio, o sea, se selecciona, nosotros revisamos todos los textos de estudio de todos los niveles, de todas las asignaturas, y dijimos, ok, ¿cuáles son los que mejor se adecúan a la estrategia que se está proponiendo? Y en este caso también pusimos los dibujos concretos porque nos parecieron que eran buenas actividades que se ajustaban al aprendizaje esperado. Sin embargo, los docentes pueden, nuevamente, usando estas fichas pedagógicas y la priorización curricular como una hoja de ruta,
identificar aquellas actividades del texto de estudio que les sean más pertinentes. Una guía importante, que fue una guía que nosotros utilizamos para identificar qué actividades eran mejores que otras en el texto de estudio, son aquellas actividades que, por ejemplo, especialmente en el caso de estudios sociales, que a veces los profesores se pueden ver un poco abrumados por la cantidad de contenido que tienen los textos de estudio. Yo lo que nosotros sugerimos es que se consideren aquellas actividades que tienen fuentes, porque el énfasis de estas fichas pedagógicas, que ustedes lo van a ver, está en el trabajo con fuentes, porque ese es el trabajo que hace el historiador. Entonces, más que ir a la descripción del periodo, qué sé yo, lo que importa es que el docente pueda contextualizar el aprendizaje, vamos a ver la Segunda Guerra Mundial, contextualizarlo, situarlo en una línea de tiempo, etcétera, y luego ir a fuentes, y hacer trabajo con fuentes en que los estudiantes puedan ir directamente a la fuente primera de información. Y en muchos casos, en los textos de estudios hay buenas fuentes, ya sea iconográficas, fotografías, imágenes de época, gráficos también, y en ese caso, cuando hay gráficos, por ejemplo, en historia, pueden hacer un cruce con la asignatura de educación matemática, que tiene un énfasis en la lectura de gráficos, de tablas, etcétera, y el análisis de información. También, y obviamente, fuentes escritas, ya sea un tratado, una carta, etcétera. También en las fichas nosotros vamos a sugerir una serie de sitios web donde pueden encontrar fichas, donde pueden encontrar, o sea, fuentes, donde pueden encontrar buenos recursos. Y lo mismo para el resto de las asignaturas. Una guía, una hoja de ruta, si quieren, para mirar el texto de estudio, es identificar aquellas actividades que trabajen directamente las habilidades, mucho más que actividades que entreguen solamente información. Eso es un tip, digamos, un EPJA tip. Bien, Rodrigo nos hace una pregunta bastante técnica ¿Ya? sobre matemática. Dice, por ejemplo, en matemáticas, segundo ciclo, se pide que se aborde el OF de función cuadrática. Pero resulta que para poder interpretar bien los gráficos necesito primero saber resolver una ecuación cuadrática. De otra forma sería imposible. Ya. Esa es una muy buena pregunta y qué bueno que me la hagan, porque cuando uno hace una priorización curricular, la lógica, bueno, y por eso, nuevamente, existe un currículo vigente y tiene una lógica y es fruto de un decreto que ha sido aprobado por la ciudadanía, etc. Y por las autoridades competentes. Entonces, en ese sentido, los objetivos del currículo están organizados de manera que un aprendizaje lleve al otro, digamos, que se organiza de alguna manera en prerequisito, y esa es la lógica de la organización en unidades del programa. Obviamente, si yo selecciono algunos puntos de esta línea larga de tiempo, me voy a encontrar con vacíos entre medio. Entonces, lo que nosotros sugerimos es que, por eso es importante que los profesores se familiaricen desde ahora con este instrumento. Porque en este caso, que me comentas tú, de que se necesita tener un aprendizaje previo para abordar este OF, eso es justamente la tarea que tendrá que hacer el docente, de contextualizar ese aprendizaje, identificar qué aprendizajes previos tienen que tener los estudiantes para poder abordar este objetivo fundamental priorizado, y hacer una especie de clase de nivelación o alguna estrategia en que se nivelen esos aprendizajes, que nuevamente en el caso de historia sería como una contextualización, y también en ese caso también es muy útil usar estrategias de evaluación formativa, una estrategia de exploratoria de qué es lo que saben los estudiantes respecto a un tema. Y en ese sentido es muy útil aplicar la evaluación formativa, porque yo ofrezco, digo, esto se contextualiza en esto, tienen que tener estos aprendizajes previos, pero bueno, tengo que indagar qué saben de esto los estudiantes con anterioridad. Y en ese punto también es súper importante recordar que nuestros estudiantes EPJA no son niños, por lo tanto tienen muchos aprendizajes adquiridos en contextos informales, y con eso, y eso yo sé que ya los docentes todos lo saben y lo archi saben, pero recordarlo porque eso va a ser una estrategia y una herramienta muy útil para conectar con estos objetivos priorizados, y tomando esa evidencia, poder hacer los ajustes a la implementación del currículo priorizado. Bien, gracias. Acá, y tú hablaste, tengo Carlos Nuche, nos pregunta, tú hablaste un poco de nivelación. Sí.
Él nos pregunta qué pasa si no tengo posibilidad de llegar a todos mis estudiantes, cobertura de todos los estudiantes, ahora en remoto. Ujú. ¿Se tendrá que realizar de nuevo este proceso si se retorna a lo presencial? Ya, bueno, también ahí es una pregunta que uno podría decir de tipo más personal o de opinión personal, porque nuevamente son casos circunstanciales, pero probablemente suceda que de la totalidad del curso no todos puedan avanzar de esta manera remota. Eh, por lo tanto, eh, nuevamente vuelvo a agarrarme del decreto de evaluación 2169 vigente. Importante considerar esta prueba diagnóstica y esta prueba de inicio, o evaluación, no prueba necesariamente, sino una evaluación diagnóstica y una evaluación de inicio, porque de esa manera el docente o el establecimiento podrá tomar decisiones. Aquí, vuelvo a decirlo, todos en nuestros contextos hemos tenido que tomar decisiones creativas para poder arreglárnosla, para poder ver cómo adecuamos nuestro trabajo a estas nuevas circunstancias. Y en ese sentido, también cuando los estudiantes vuelvan a clase, nuevamente va a ser necesario hacer una prueba diagnóstica, una prueba para identificar cómo vienen los estudiantes, qué brechas tienen, identificar qué apoyos necesitan y una vez con esos resultados tomar decisiones respecto a cómo organizar el aprendizaje, grupos pequeños, alternar horario, separar el curso en algunos que puedan estar de manera remota y otros no, etcétera. Pero todas esas pruebas diagnósticos son muy relevantes porque le permiten a los docentes tomar decisiones sobre dónde están los estudiantes y hacia dónde queremos llegar. Luis Herrera nos consulta. ¿Qué se sugiere hacer con los alumnos de escuelas con contextos de encierro como la cárcel? Uh-huh. Esta priorización corre obviamente también para los contextos de encierro, para los contextos en AME, para los contextos militares, etc. Entonces, en ese sentido, no sé cuál sería la particularidad de los estudiantes en contexto de encierro en este caso, porque no sé cuál sería la particularidad. Entonces, quizás si me pudieras aclarar, Carlos, ¿no? Sí, Carlos. Carlos, si me pudieras aclarar a qué cosa específica te refieres, porque como ya saben, como ya he mencionado, rige para todos los planes o submodalidades que se rijan por el decreto 257. Bien, Constanza Argomedo nos pregunta, ¿cómo se debe considerar la priorización para las asignaturas diferenciadas TP? ¿Se utiliza la priorización que se dio para educación regular o habrá una nueva para EPJA? Ya, eso es una muy buena pregunta y efectivamente ahí hay un vacío pero a ver, en estos casos cuando hay vacío la indicación es volver a los principios flexibilidad, seguridad y equidad. Nosotros hicimos esta priorización para la formación general y se señala que tanto la formación diferenciada como la formación instrumental deben integrarse con los BOA priorizados de acuerdo a la pertinencia de manera flexible por los docentes y de acuerdo al proyecto, y esto es importante en el caso de esta pregunta, que le agradezco, de acuerdo al proyecto educativo de cada establecimiento y a las competencias que requieren sus estudiantes. Entonces, en ese sentido, las adecuaciones tendrá que hacerlas el establecimiento, en este caso establecimientos que ofrezcan formación TP, que en el caso de la media es obligatoria, pero también para establecimientos que ofrezcan formación en oficio de manera opcional, tendrán que sugerirlo, tendrán que adaptarlo de acuerdo al proyecto del establecimiento y a las competencias que requieren sus estudiantes. Entonces, de alguna manera tendrán que hacer su propia hoja de ruta, su propia priorización curricular para poder transitar en este año 2020-2021. Sin embargo, como ayer conversaba con las personas del equipo de Redención y Nuevas Oportunidades de la DEJ, siempre es bueno mirar lo que hay. Entonces, en ese sentido, es muy bueno mirar la priorización que se hizo en TP y sobre todo también para estos establecimientos, mirar cuando se publiquen las fichas pedagógicas, porque ahí se hizo un esfuerzo importante por entregar recursos que pudieran de alguna manera
sobrellevar el problema de las prácticas profesionales. Entonces yo los invito a que lo miren, a que lo revisen y a que teniendo eso como referente puedan hacer las adecuaciones que flexiblemente requiere el sistema. Muchas gracias. Jorge Osorio, ya estamos casi terminando, así ¿Casi? que sí, nos quedan como hay varias preguntas que no podemos resolver, pero vamos a elegir unas 3 preguntas más. Ya. Jorge Osorio nos pregunta, ¿se vuelve sin más al currículum vigente en 2022? Y además, ¿cómo se integra todo este proceso con las nuevas bases curriculares de EPJA? Ya, estaba esperando que me hicieran esa pregunta. Me llamó la atención que no me la hicieran. A ver, yo, dada la contingencia sanitaria, las prioridades, o sea, los tiempos y la energía y la capacidad, el recurso humano, digamos, del Ministerio de Educación y especialmente de la unidad de currículo ha estado concentrado en la priorización curricular. No obstante, las bases curriculares siguen su proceso paralelo. Y su aprobación y su entrada para revisión del Consejo Nacional de Educación y todo el proceso de aprobación que sigue, sí se va a llevar a cabo durante este año. Sin embargo, su publicación y aprobación aún no sabemos cuándo va a ser, pero pierdan cuidado de que esa aprobación y publicación va a ser oportunamente comunicada a los colegios y su implementación va a ser apoyada con programas de estudio. Entonces nosotros esperamos que el 2022 esa pueda ser la realidad, pero dada la incertidumbre que genera esta contingencia sanitaria, no puedo decirles con certeza cuáles van a ser esos tiempos. Entonces, esa es la respuesta. Estamos en este proceso que corre de manera paralela, pero no puedo decir con certeza los tiempos dada la contingencia sanitaria que no sabemos con precisión su extensión. Muchas gracias. No hay un detalle que no se resolvió, que es, yo creo, como la progresión que se hace desde el 2020 hasta el 2022, porque nos consulta si yo vuelvo sin más al 2022. Ya, sí, perdón. Sí, ahora, yo me imagino que nosotros como ministerio vamos, en el momento oportuno, vamos a dar indicaciones o lineamientos o sugerencias para este retorno al 2022 a la normalidad, o a la nueva normalidad. Pero sí, en estricto rigor, este es una priorización que rige como sugerencia por el año 2020 y 2021, y ya en el año 2022 debiéramos, en todos los casos, volver al currículo vigente, que es el mandatorio, porque asumimos que en el 2022 vamos a tener un año de corrido normal y que ya vamos a haber hecho algunos estos ajustes. Pero pierdan cuidado que el Ministerio va a ofrecer lineamientos, va a ofrecer apoyos para que los de colegios y docentes puedan llevar a cabo su labor de manera adecuada, y estos apoyos van a ser entregados de manera oportuna. Alejandro Cornejo nos pide profundizar en los instrumentos de retroalimentación con énfasis en la opinión del estudiante, que usted mencionó bastante rápido. Sí, bueno, es que yo, como les mencioné, esta es una conferencia que tiene un tiempo muy limitado, entonces tengo que abarcar una serie de temas, pero yo los invito a que revisen la conferencia que hizo el equipo de estándares, de evaluación y estándares, porque que está subida en esta misma página, en esta misma dirección web, porque ahí se señalan una serie de estrategias de retroalimentación oral, escrita, etcétera, y otras estrategias de evaluación formativa que los docentes ya pueden empezar a aplicar desde ya para diseñar sus actividades. Nosotros damos algunas sugerencias como hacer preguntas, una sugerencia también que la van a encontrar mucho en las fichas pedagógicas es la pausa reflexiva, o sea, en mitad de la clase o en mitad del aprendizaje yo digo, ok, hagamos una pausa y revisemos cómo estamos aprendiendo, qué estrategias estamos usando, y los estudiantes, el docente les puede preguntar, ¿cómo? Estoy imaginando en concreto, pueden pasarles unas preguntas que diga ¿qué estrategia o qué habilidad estás trabajando? ¿Se te hace difícil trabajarla? ¿Por dónde crees qué es lo que se te ha hecho más fácil? ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Cómo crees que podrías ajustar tu proceso de aprendizaje para desarrollar mejor esta habilidad? ¿Crees que necesitas otros apoyos? Y esa retroalimentación es recogida por el docente y en base a eso puede ir haciendo sus propios ajustes.
porque ahí se da cuenta que a algunos estudiantes les va costando más esto, otros que les sale más fácil esto otro. Incluso puede dividir al curso y hacer grupos distintos, grupos de que unos trabajen a un ritmo, otros trabajen a otro ritmo. La retroalimentación tiene un valor enorme para el aprendizaje, porque me permite reorientar la brújula para saber hacia dónde tengo que ir y que no finalmente termine siendo un aprendizaje en vano, en que en la mitad los estudiantes se nos perdieron y ya no entendieron. Entonces, en ese sentido, yo les invito a revisar esa conferencia y en las fichas pedagógicas, como les señalo, van a encontrar mucho material de apoyo. Nos preguntan muchísimo, ¿cuándo estarán estas fichas pedagógicas disponibles en el sistema? A ver, hoy día estamos a 5 de junio. Estas fichas pedagógicas van a estar muy próximamente en el sistema, a más tardar el 20 de junio. Esa es una fecha que nosotros podemos comprometer como a más tardar. Esperamos que sea antes. Nosotros estas fichas que les ilustro ya están más o menos encaminadas. Nos quedan todavía hacerle varios ajustes, revisarlas, chequearlas con los equipos de estándares y evaluación. Pero a más tardar nos podemos comprometer con la fecha del 20 de junio. Nos pregunta también por las evaluaciones sumativas y calificaciones. ¿Existe un número específico de calificaciones? ¿Qué pasa un poco con la promoción? No sé si nos puedes contar. Ya, a ver, en ese sentido es muy importante tener en cuenta que se van a tener que realizar ajustes al reglamento interno de evaluación de los establecimientos, porque además es una facultad que permite el decreto de evaluación, y ajustar al número de notas. El decreto no exige un número concreto de notas, pero por lo tanto, en ese sentido los establecimientos pueden tomar sus decisiones sobre el número de calificaciones que realicen. Lo importante es que probablemente estas decisiones sobre el reglamento el reglamento interno de evaluación es parte de la matrícula, ya se comunicó a principio de año. Por lo tanto, lo que sí es importante es que sean comunicadas de manera oportuna a los estudiantes para que sepan exactamente cómo y qué es lo que se les va a evaluar. Pero en ese sentido, los establecimientos debieran realizar ajustes a sus planes de evaluación, a su reglamento de evaluación. Eso es parte de las sugerencias para esta priorización. Bien, muchas gracias, Josefina. Muchas gracias a todos ustedes por la presencia. Y les comento, o le voy a comentar tú, perdón, No, interrumpí. Que esta conferencia, el PPT, va a estar subido a la página web, por lo tanto lo van a poder descargar sin ningún problema en 2 días más, 2 días hábiles más, estamos a viernes. Entonces pierdan cuidado de que lo van a poder compartir con sus comunidades, y nosotros siempre estamos, como señalado Antonia, nosotros estamos abiertos siempre a recibir ideas, iniciativas, los canales están. Y bueno, esperamos que esto pueda ser efectivamente una ayuda y que nos mantengamos conectados como ministerio con la realidad de las comunidades educativas. Yo además los quiero dejar invitados a la próxima conferencia, que es sobre matemática, la priorización curricular de matemática, para que ustedes también puedan comentárselo a sus colegas e invitarlos a todos. Y finalmente los queremos dejar invitados a responder una encuesta que les aparecerá al final de esta conferencia. Muchas gracias.